Spin, que va a dar una charla que se titula El concepto de modernidad líquida de Zygmunt Bauman, y es una charla que está en relación, está vinculada a la exposición de cartografías líquidas, y que, al igual que esta, parte de la idea de modernidad líquida desarrollada por el filósofo y sociólogo Zygmunt Bauman. Y entonces Fernando nos presentará las líneas básicas de la obra de Bauman y, en particular, el concepto de modernidad líquida. Y bueno, pues Fernando Vallespín viene de Madrid, es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, universidad en la que ha ejercido casi toda su carrera académica y ha ocupado diferentes cargos, como el vicerrector de Cultura o en la dirección del Departamento de Ciencia Política. También fue becario postdoctoral Fulbright en la Universidad de Harvard y ha sido profesor visitante en diferentes universidades del mundo, como Frankfurt, Heidelberg, Veracruz. Fernando Vallespín es un experto en teoría política y en pensamiento político. Ha publicado muchísimos libros y muchísimos artículos académicos en diferentes revistas españolas y extranjeras, y con especial predilección por la teoría política. Ha sido presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, ha sido también director académico de la Fundación Ortega y Gasset, presidente de la ECPA. Bueno, y podríamos seguir diciendo cosas y cosas. Y bueno, es también colaborador habitual del País, del periódico El País, y de otros medios de comunicación, y participa en tertulias políticas radiofónicas. Y entonces estamos contentísimos en Artium de que haya venido a hablarnos hoy de la modernidad líquida de Zygmunt Bauman. Gracias. Sí, suena, se me oye, ¿no? Sí. Bueno, quien está contento soy yo de estar aquí en Vitoria. Muchísimas gracias, Marifran, por la invitación. La verdad es que cuando me hizo la sugerencia no me pude resistir, entre otras razones porque llegué a conocer personalmente a Zygmunt Bauman. Estuve pensando como en 3 o 4 ocasiones, coincidí con él algunas veces en España y otras veces fuera. De hecho, le hice una entrevista, además, para el diario El País hace ya muchísimos años, ¿no? Que probablemente pensasteis en mí por la entrevista esa, o porque me encargaron, cuando murió, me encargaron que hiciera ahí una pequeña columna para recordarlo. Bien, les agradezco muchísimo su presencia, sobre todo por un día como este. Menos mal que no juega el Alavés, le estaba diciendo a Marifran. Pero voy a tratar de penetrar en la obra de un autor que ha escrito 85 libros, aparte de una multiplicidad de artículos, o sea que de una fecundidad verdaderamente espeluznante. Murió el año pasado creo que tenía 91 años, y estuvo escribiendo hasta el último día. De hecho, ahora va a aparecer un libro póstumo, que es un libro que está construido a partir de una correspondencia a través de emails con un joven italiano, un joven filósofo italiano, muy joven, con 25, 26 años, y precisamente el tema del libro tiene que ver con las redes sociales, con las nuevas tecnologías y con la fractura generacional, que es, como he sabido, es quizá la fractura más importante que tenemos ahora mismo en las sociedades desarrolladas, ¿no? O sea, que ya las fracturas de clase parece que no son tan fuertes, aunque sigue habiendo enormes desigualdades. Ya volveremos sobre eso, porque Bauman lo abordaba continuamente, pero es lo que detectamos siempre que hacemos análisis de los diferentes procesos electorales, donde está la fractura. Hay 2 grandes fracturas. Una es la generacional, los jóvenes votan sistemáticamente distinto que los mayores, y la otra fractura es la fractura entre mundo rural y mundo urbano. Esas 2 fracturas están ahí desde hace ya unos años, y yo creo que están ahí también para quedarse.
Bueno, voy a decir un par de brochazos para conocer al personaje. Zygmunt Bauman nació en Varsovia, es polaco, de origen judío. Cuando era muy joven, pues tuvo que participar en la guerra porque Polonia fue invadida por los nazis, algo que es obvio. Entonces se unió al Ejército Rojo en Rusia y contribuyó con el Ejército Rojo a expulsar de Rusia, y llegó incluso hasta la toma de Berlín, a expulsar a los nazis de Polonia y, por supuesto, como digo, pues llegó a penetrar con este ejército en Berlín. A partir de ahí se dedicó a la sociología en Varsovia, pero por su origen judío tuvo que abandonar el país porque hubo una cierta persecución a la raíz de 1968 aproximadamente, y entonces se fue a Tel Aviv, fue a Israel, pero no le gustó el ambiente y al cabo de un año pues consiguió la plaza de la Universidad de Leeds en el Reino Unido, y desde entonces pues pasó el resto de su vida en el Reino Unido, aunque ha viajado bastante y desde luego es un autor que ha extraído siempre de sus viajes pues visiones muy importantes sobre el mundo que le rodea. Indudablemente pues es de esas personas que escribía en polaco, en alemán, en ruso, y por supuesto en inglés, ¿no? Y casi toda su última obra, indudablemente, es en inglés. Él se apuntó al Partido Comunista Polaco y lo abandonó pues, en los años 60 como muchos otros, entre ellos un amigo suyo que para los científicos sociales, sobre todo para los filósofos, que es un gran analista del marxismo, que es Leszek Kolakowski, que acabó refugiado en la Universidad de Yale y es uno de los grandes, digamos, de la teoría social y política polaca. O sea que realmente en Estados Unidos, por ejemplo, Kolakowski tiene mucho más prestigio que Bauman. Bauman es un autor tremendamente personal, como ahora veremos. Personal, digo, por la forma tan original con la que aborda los diferentes problemas. Bauman ha escrito prácticamente sobre todos los temas de la sociología, 86 libros, son muchos libros, y ha estado hasta el último momento con plena lucidez. O sea que a pesar de la edad a la que consiguió llegar en magnífica constitución física, yo le presenté en la Universidad Europea de Madrid porque me lo pidieron hace 4 años, y estaba allí ya con su segunda esposa, y estaba absolutamente ágil. Y bueno, le acompañé a fumar, porque no le dejaban fumar, él ha fumado en pipa toda su vida. Le acompañé a fumar fuera del recinto universitario, me lo pidió, y entonces, o sea que estuvo incluso fumando en pipa toda su vida. O sea que en ese sentido es como Santiago Carrillo, ¿no? que no paraba de fumar y murió anciano, ¿no? O sea que son de esas raras excepciones los que todavía somos tan irracionales como para fumar, como es mi caso, aunque fumo poco, la verdad. Pues siempre procuro fijarme en estos personajes para animarme, aunque no sé si eso me sigue acentuando el vicio. Bien, lo que voy a tratar de hacer aquí es, porque tenemos mucho tiempo tampoco, luego en el coloquio podemos recoger algunas de las cosas, exponerlas con más detenimiento. Lo que vamos a hacer es, en primer lugar, ver hasta qué punto su pensamiento es un pensamiento original, o si por el contrario es la elaboración de otras formas de pensamiento sociológico que nos encontramos sobre todo en la gran tradición alemana de la sociología, que él por supuesto conoce perfectamente. Si podemos encuadrarlo, por tanto, dentro de un grupo de autores respecto de los cuales pues, muestra bastantes similitudes. Eso yo creo que es relevante para poder distinguir cuando Bauman plantea los problemas que plantea y la forma en la que los plantea realmente está rompiendo algún molde o, por el contrario, está tratando de actualizar formas de pensamiento que ya existieron. Mi tesis es esto segundo, o sea que realmente lo que hace es actualizar formas de contemplar la realidad social que están muy presentes en Marx, están muy presentes en Simmel, es otro de los grandes clásicos de la sociología, por supuesto en Max Weber, que ahora vamos a entrar un poco en él, pero el aspecto más original de Bauman consiste en que él trata de compaginarlo también con
sus propias lecturas literarias. Él es un gran conocedor de la literatura, es un admirador pasional de Kafka, entre otros, que según él mismo reconoce en alguna entrevista, es seguramente uno de los autores que más han influido en su obra, fuera de los grandes sociólogos, Marx, Weber, Simmel. Él siempre dice que quien la ha influido auténticamente ha sido Kafka, o otros ya más recientes como Milán Kundera, y es decir, toda esa larga tradición de la novela europea del XIX y del XX, que es donde realmente se condensa una determinada visión del hombre, que es la visión del hombre moderna, que es precisamente la que comienza a tambalearse con la aparición de eso que él en un principio pues llamaba, por seguir la convención, posmodernidad, pero que después cada vez más fue calificando como un mundo de la modernidad líquida, la modernidad fluida, la modernidad fugitiva, porque él, en cierto modo, de lo que es plenamente consciente es de que hemos entrado en una era nueva, en una era distinta, y que además lo que más nos influye, lo que más nos está influyendo son todo un conjunto de procesos que veremos ahora con cierto detalle, cuya combinación, es decir, cuyo conjunto, contribuye al final a desvelarnos una determinada visión, yo creo que profundamente pesimista, lo advierto ya. Él mismo reconoce, siempre ha reconocido, dice, yo soy pesimista en mis análisis sociales, pero como persona soy profundamente optimista. Es decir, yo creo en un futuro para la humanidad, a pesar del análisis que hago de la sociedad en la que vivimos. Y eso, es decir, que no se trata de un sociólogo que lo que hace es levantar acta, ¿no?, digamos, como diría Camus, ¿no?, del vacío del hombre desaparecido, ¿no?, que es un poco la visión esa existencialista de posguerra, sino que realmente es una persona que levanta acta de todo un conjunto de problemas, que ya veremos además que los presenta de una manera que sí, muy original, que ha sido muy copiado también en muchos análisis, sobre todo en análisis periodísticos. Se habla de modernidad líquida o de amor líquido, es otro de los títulos de una de sus obras más importantes, y eso todo el mundo habla ya de modernidad líquida, como dando a entender que sabe lo que es la modernidad líquida, pero cuando uno rasca se da cuenta de que realmente se utiliza el término, pero realmente no se tiene conciencia de qué es lo que hay detrás de esa idea de la modernidad líquida. Bueno, yo creo que el gran antecedente de Bauman es Max Weber. Max Weber, aunque él no lo reconoce así, pero en Weber nos encontramos ante un autor que es el primero que toma conciencia de lo que significa el mundo moderno. Resumiendo algo que es tremendamente complejo, lo que viene a decirnos Max Weber, el mensaje de Weber, es el siguiente. Vamos a ver, el mundo moderno se caracteriza por la aparición de esferas de acción autónomas, va diciendo él, es decir, que ese mundo unitario en el que el lugar fundamental siempre lo ocupaba la religión, que abarcaba todo lo demás, comienza a transformarse en un mundo donde aparecen lógicas sistémicas autónomas, aparece el derecho, aparece la política, aparece la economía, caracterizadas además fundamentalmente por la necesidad de resolver todo un conjunto de funciones sociales y, por tanto, cada vez nos vamos especializando más en la resolución de problemas específicos y vamos perdiendo de vista lo que podemos decir el bosque general. Perdemos de vista la vida y, sobre todo, nos incorporamos a un tipo de racionalidad que es lo que llamaba la racionalidad instrumental, es decir, una racionalidad a medios fines. O sea, lo importante no es la racionalidad de fines, es decir, cómo podemos dotar de razones aquello a lo que aspiramos, o sea, cuál es nuestro objetivo en la vida, por ejemplo, sino cómo alcanzamos fines dados. O sea, que la razón se pone al servicio de fines cuya racionalidad no hemos entrado a analizar. Bueno, entonces lo que esto significa en la descripción que nos hace Max Weber es que entonces todo comienza, es decir,
todo en la vida comienza a aparecer bajo el recubrimiento de lo que podríamos llamar procesos de racionalidad técnica. Max Weber es el autor que pregoniza lo imparable que va a ser el proceso de burocratización. El futuro de la humanidad es el futuro de la burocracia, y la burocracia tiene. Es decir, nos convierte a los seres humanos simplemente en piezas ordenadas, dirigidas a satisfacer los fines de la organización en la que estamos incorporados. O sea que si trabajamos en una empresa, nosotros solo servimos en la medida en que contribuimos a resolver una pequeña función dentro de la empresa, dentro de un sistema jerárquico perfectamente estratificado, donde, digamos, nuestra vida al final acaba convirtiéndose en un ejercicio, diríamos, de un tipo de racionalidad donde nosotros no decidimos nuestro lugar en el mundo, sino que simplemente se nos instrumentaliza para satisfacer todo un conjunto de fines sociales. Ya sea esa organización el Estado, la burocracia pública, ya sea esas organizaciones la gran empresa industrial que comienza a aparecer en el mundo moderno. Por eso ahí es donde Weber saca a la luz eso que él llama la jaula de hierro. Es decir, que al final el ser humano se encuentra incorporado a una jaula de hierro y entonces se pierde el jardín encantado, estos son sus términos, del mundo premoderno. Y entonces el hombre pierde el sentido de las cosas. El hombre dotaba de sentido a las cosas precisamente porque estaba incorporado a un mundo mítico, un mundo donde no hacía falta en buscar las razones, sino que el ser humano se encuentra ya incorporado a un sistema que él sabe que tiene una racionalidad determinada, es decir, que es posible acceder a saber cómo funciona un tranvía, que es uno de los ejemplos que él pone, claro, de su época, pero que ninguno de nosotros sabe cómo funciona el tranvía, pero todos utilizamos el tranvía. Es decir, que en último término pues somos seres que aparecemos incorporados a ese nuevo monstruo burocrático que está dirigido fundamentalmente por los tecnócratas. ¿Cuál es el peligro aquí? El peligro aquí es racionalización del mundo, significa en cierto modo también pérdida del sentido. Hay todo un grupo de pensadores luego después, sobre todo el periodo de entreguerras y después de la Segunda Guerra Mundial, que van a pensar un poco en la misma dirección, sobre todo porque una de las consecuencias es que ese mundo de esa supuesta racionalidad perfecta, precisamente porque no se plantea el problema de la racionalidad de fines, acaba conduciendo a 2 guerras mundiales, al Holocausto, al Gulag. O sea que todo en nombre de un sistema perfectamente racionalizado, supuestamente guiado por la razón. O sea, la razón acaba deviniendo en lo contrario, que es precisamente la barbarie. Bueno, este pensamiento negativo de Weber dice, entonces, claro, en ese momento es, y aquí está anticipando algo que vendría después, por ejemplo, con el nazismo, dice, cuando el ser humano pierde el sentido de las cosas, los viejos dioses se levantan de sus tumbas. Es decir, aparece el nihilismo y aparece de nuevo el irracionalismo. Sobre todo el irracionalismo político, del que tenemos constancia perfectamente en ese periodo de posguerra. Bueno, esto no es tan distinto. Si lo conducimos a nuestro mundo posmoderno, no es tan distinto del análisis que después va a hacer el propio Bauman. Pero Bauman yo creo que tiene una ventaja sobre Weber, aunque parte de la misma, un poco del mismo planteamiento, de que por un lado una descripción del mundo y después cómo influye ese mundo sobre el propio sujeto. Porque claro, no se trata de describir cómo es la sociedad, sino cómo afecta esa forma en la que se organiza la sociedad, cómo afecta a la vida individual. Y ahí es donde Bauman se alimenta fundamentalmente del desvelamiento que nos ofrece de lo que ocurre en la psique, que diría un griego, lo que ocurre en el alma del sujeto, de su psique,
ahí es donde él se alimenta fundamentalmente de la literatura. Kafka es quien mejor refleja esa situación en la cual a uno lo incorporan, por ejemplo, en su obra El proceso, ¿no? Lo acusan de algo de lo que no sabe que se le acusa, ¿no? Y entonces, precisamente, como es acusado, se presupone que ya es culpable, o sea, justo lo contrario de lo que se supone que debe hacer un proceso. Total, que al final es ejecutado sin que él sepa realmente de qué se le había acusado, ¿no? O sea, todo este absurdo, ¿no? Donde, siguiendo pautas perfectamente racionales, se accede a la máxima irracionalidad, ¿no? Esa especie de, eso que vemos en la Metamorfosis de Kafka, ¿no? Que de repente el griego Samsa, Gregorio Samsa, se despierta un día y se da cuenta de que se ha convertido en un escarabajo, ¿no? O sea, que ya no sabe quién es, ¿no? O sea, eso tuvo una enorme influencia sobre él, porque la literatura, como he sabido muchas veces, no se expresa mejor que la propia teoría social, qué es lo que está ocurriendo con la sociedad. Pero hay algo de Milán Kundera que él dice, y es que la gran ventaja que tiene el invento de la novela, dice Kundera, es la unificación de biografía e historia. Es decir, en la novela uno toma conciencia de cuáles son los condicionamientos objetivos en los que viven y condicionan a los personajes, pero uno tiene también acceso a la mente de los personajes, ¿eh? Es decir, que son la forma en la que los personajes van filtrando ese mundo exterior, inevitablemente es subjetiva, pero a la vez, mediante la descripción de esa interacción entre el sujeto y el mundo que le rodea, es como accedemos también a la naturaleza de la objetividad, ¿no? Que influye sobre ese sujeto. Es un poco eso que nos encontramos en Marx, en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, cuando dice eso de que los hombres hacen la historia, pero la hacen bajo condiciones no elegidas por ellos. Es decir, hay una acción social consciente, pero a la vez hay toda una serie de condicionamientos que influyen sobre la forma en la que la historia nos hace. Hacemos la historia y la historia nos hace. ¿Cómo es eso? O sea, la posición marxista es más bien favorable a pensar que es la historia la que nos hace, en vez de ser nosotros quien hacemos la historia, pero Bauman y muchos otros teóricos sociales lo que piensan no es eso, sino lo que piensan más bien es que lo que se produce realmente es una interacción, es decir, que dentro de un conjunto de condicionamientos nosotros tenemos la capacidad de perfilar lo que es nuestra subjetividad y, por tanto, de instituir un tipo de acción política específica. Y él hace una distinción que me parece que es muy bonita a este respecto, que es la distinción entre experiencia y vivencia. O sea, la experiencia es lo que me ocurre. Es decir, lo que me ocurre dado el mundo exterior. O sea, lo que me ocurre es que tengo que ganarme la vida porque he nacido en una familia pobre. Eso es experiencia. Y yo participo de un mundo que influye sobre mí en ese sentido. Pero el mundo también es vivencia. Aquí utilizan los términos alemanes porque en inglés para estas dos dimensiones se utiliza un único término que es experience, o sea, el nuestro de experiencia. En castellano sí podemos traducir las palabras alemanas de, por un lado, lo que es la Erfahrung y, por otro, el Erlebnis. O sea, que es la experiencia es lo que me ocurre, digamos, la vivencia es lo que ocurre en mi interior, o sea, la emoción que se origina en mí como consecuencia de toda una serie de aconteceres. Entonces, este salto del sujeto a la sociedad lo aprende Bauman. ¿De quién? ¿Creen ustedes? Pues obviamente de Freud. Esa distinción freudiana entre, por un lado, el yo y, por otra parte, el superyo es lo que me construye, coincide en gran medida con esta otra distinción. O sea que Freud es otro de quienes, en cierto modo, más han influido en Bauman, y él mismo así lo reconoce.
Pensé, Marx, Freud, seguramente han influido mucho los autores de la Escuela de Frankfurt, Adorno, Walter Benjamin, sin duda Marcuse, aunque no lo cita, pero hay cosas de Bauman que provienen indudablemente de Marcuse. No tengo tiempo para entrar en todo esto. Entonces, bueno, toda sociedad se mueve, nos dice, en el espacio entre experiencia y vivencia. O sea, que lo que ocurre, me ocurre. Lo que ocurre es que me ocurre de otra manera, a como le ocurre a otro. Es decir, que puede haber formas en las que coincidimos, ¿no? Pero formas en las que también, bajo las mismas condiciones, buscamos soluciones subjetivas, también arreglos subjetivos distintos. Bueno, entonces, todas sus obras, yo creo que sin excepción, son una reflexión en esta misma línea, solo que ajustándolo a el cambio social que se va produciendo. Y la característica fundamental del cambio social que se va produciendo, y eso es lo que explica por qué Bauman comienza a ser tan productivo a partir del momento en el que cumple los 80 años, es una cosa sorprendente. Yo me acuerdo una de las veces que lo vi con su editor, que es de Polity Press, y el editor dijo que era el único caso que había existido en la editorial donde la productividad es inversa a la edad del autor, ¿no? Es decir, que lo normal es que sea muy productivo hasta los 60, 65 años y luego después, ¡pum!, se desciende. Este llega a los 80 años y se dispara, ¿no? Si hacemos una curva, se dispara. Y yo creo que se disparó en sus reflexiones, empezó, digamos, a apretar el acelerador, primero porque sabía que no le quedaba mucho tiempo, no pensaba que fuera a durar tanto tiempo, indudablemente, y tenía mucho que decir. ¿Y por qué tenía mucho que decir? Porque estaba asistiendo a un cambio que era absolutamente, era a la gran fractura, ¿no?, que se produce el cambio social. Como ustedes saben, el cambio social, generalmente, el auténtico cambio social, lo provocan las revoluciones tecnológicas. Sin revolución tecnológica, la sociedad se transforma poco, muy poco, pero basta que se introduzca un cambio tecnológico para que todo se dispare. Yo me acuerdo cuando en mi segunda clase de ciencia política, que yo creo que fue este profesor el que me condujo a dedicarme a eso, hablando de la sociedad industrial, porque claro, la sociología es producto precisamente del cambio tecnológico producido en la sociedad industrial, porque la sociedad industrial rompe completamente la forma en la que se organizaba la sociedad. Y él, para explicar lo importante que fue la sociedad industrial, puso un ejemplo que todavía recuerdo y que me parece es un ejemplo magnífico. Decía, César tardaba en recorrer el camino de Roma a París, exactamente lo mismo de lo que casi 1900 años después tardaría Napoleón Bonaparte. La energía de la que se valían era energía animal, o sea, caballos, carros, y Napoleón, con toda seguridad, utilizaba las carreteras que habían construido los propios romanos, ¿no? O sea, pueden pasar 1800 años, que en la historia, cuando estudiamos la historia, nos parece que ha pasado de todo, y la modificación en la vida cotidiana, en la forma de organización social, es nimia. Se introduce una revolución tecnológica y todo estalla. Absolutamente todo estalla. Bueno, una de las grandes ventajas que tiene nuestra generación, sobre todo los que somos ya mayorcitos, los jóvenes no estoy tan seguro, es que hemos asistido a otra de esas grandes revoluciones. Otra de esas grandes revoluciones tecnológicas, en este caso, que son las tecnologías de la comunicación, que están poniendo todo literalmente patas arriba. Bueno, Zygmunt Bauman, que todos presumimos que no era nada tonto, pues vio inmediatamente que aquí se está produciendo algo y eso que se está produciendo debe ser narrado, debe ser contado. Entonces, bueno, él entonces va a intentar, va a fletar este concepto de modernidad líquida precisamente para dar cuenta de las transformaciones que se están produciendo en este nuevo mundo sujeto a un proceso de transformación vertiginoso, absolutamente
espectacular. Bueno, yo soy de la generación de las cartas. O sea, yo me carteaba con mis primeras novias. Y tuve la desgracia de tener una novia, cuando era estudiante, una novia noruega. Claro, cada carta tardaba 15 días de ida, 15 días de vuelta. Entonces, claro, era una angustia espectacular. Claro, si tenía una novia madrileña, pues hablamos por teléfono, entonces podemos estar horas hablando por teléfono, pero lo de las cartas era terrible. Bueno, muchos de los mayorcitos de aquí conocerán una canción de los Beatles que se llama Hey, Mr. Postman, seguramente que va de eso, precisamente, ¿no? O sea, es decir, por favor, cartero, a ver si me traes la carta que llevo esperando tanto tiempo. Bueno, pues ahora mismo, si le mandas a tu novia un WhatsApp y no te contesta en 20 minutos, te mueres de angustia pensando que ya no te quiere. Es decir, es otra visión de la temporalidad, ¿no? Que se caracteriza por una aceleración absolutamente ilimitada de los procesos sociales. Entonces, la característica, y es muy fácil de percibir, la característica es que todo es fluido, todo se mueve, todo pasa. No hay tiempo para detenerse, nada es duro, las cosas son blandas. Es decir, hay una frase de Marx que estaba asistiendo a la enorme transformación. Nadie como Marx describió la lógica de la revolución industrial y del capitalismo, obviamente. De Marx es la frase esa de todo lo sólido se disuelve en el aire, refiriéndose precisamente a todo ese proceso de destrucción sistemática de todos los vínculos sociales, de todos los sistemas productivos que se estaban generando en lo que después llamarían los historiadores la revolución industrial, porque claro, quien participaba de eso eran conscientes de que estaban asistiendo a algo espectacular, pero todavía no le habían puesto el nombre, ¿no? En eso hay una frase muy graciosa de Ortega, ¿no? Este año se cumple el aniversario, se cumplen los 400 años de la guerra, el final de la guerra de los 30 años, del comienzo de la guerra de los 30 años, que es una guerra de religión que devastó Centro Europa. Se dice que murió 1/3 de la población alemana y casi la mitad de todos los varones en muchas zonas de la propia Alemania, ¿no? Pues bueno, pues Ortega ironizaba diciendo, bueno, imaginándose un campesino que se va a esta guerra y dice: adiós, esposa mía, me voy a la guerra de los 30 años. Claro, que se va a la guerra no sabe cómo van a llamar después los historiadores a la guerra, ni sabe lo que va a durar, no tiene ni idea. Incluso la guerra del Golfo en su momento no se llamó la guerra del Golfo. Después le pusimos el nombre de la primera guerra del Golfo y la segunda guerra del Golfo, y así ocurre sistemáticamente. Bueno, entonces, ¿qué es la modernidad líquida? La modernidad líquida es una forma de organización social cuya característica fundamental es que todo fluye, nada permanece, todo es fugaz, indefinido, donde todo, en efecto, como diría Marx, se desvanece en el aire. Y cuando hablamos de ese todo, Bauman se fija fundamentalmente en 4 aspectos que tienen una enorme relevancia política y una relevancia también para la experiencia de los individuos humanos, ¿no? Él dice que el poder ya no está en manos de la política, el poder ha emigrado a otras partes. O sea, nosotros asociábamos al poder a las instancias de acción y decisión política, ya no son quienes mandan son poderes anónimos, algunos les llaman mercados, aunque no se sabe muy bien si son mercados o no son mercados. Yo creo que el auténtico poder ahora está en quienes controlan realmente las nuevas tecnologías, esas grandes empresas llamadas Google, Apple, Facebook, también lo piensa o lo pensará Bauman. Los derechos económicos, dice, ya no están al alcance del Estado, ya no vivimos en una economía nacional, es de una economía que el Estado puede
puede someter a través de medidas políticas, sino una economía que es global y, por tanto, si nosotros subimos los impuestos a los ricos, pues los ricos desaparecen, se van a otro sitio y nos quedamos sin esa fuente de la que extraíamos digamos, los recursos imprescindibles para poder llevar a cabo, por ejemplo, políticas sociales, ¿no? O sea que hay una emigración del poder, hay, digamos, que está produciendo también que los actores, los grandes actores económicos ya no se sujeten a la disciplina del Estado, los derechos políticos dice que se han reducido al pensamiento único de los mercados desregulados, es decir, los derechos políticos también están convirtiéndose en papel mojado y los derechos sociales son reemplazados por el deber de que cada uno de nosotros vele por sí mismo. Claro, ¿cuál es la característica de la modernidad anterior a esta modernidad líquida? Pues es precisamente la modernidad que tuvo unos comienzos traumáticos que coinciden fundamentalmente con lo que ocurrió durante los años 30, pero que a partir de la Segunda Guerra Mundial empezó a encauzar un sistema de protección social que garantizaba al individuo, de la cuna a la tumba, le garantizaba una expectativa de vida, de tal forma que uno podía planificar su vida. O sea, que la vida era previsible. Uno sabía que entraba en un trabajo, que entraba en Iberdrola, digamos, y que se jubilaba en Iberdrola. Mañana alguien puede entrar en Iberdrola y acabar, no sé, acabar abandonando Iberdrola inmediatamente o al cabo de pocos años y ir cambiando, tener que cambiar de empresa, incluso de especialidad. Luego podemos hablar algo más sobre eso. Entonces, bueno, entonces la característica ya de la modernidad líquida, antes lo hemos visto respecto del proceso de aceleración del tiempo, eso es algo que todos experimentamos, ¿no? El tiempo no dura, el tiempo cada vez dura menos. O sea, es curioso cómo el tiempo, que es una categoría objetiva, sin embargo, también podemos decir que el tiempo, en tanto que categoría subjetiva, es un mundo donde nadie, en el fondo, ya se aburre. El aburrimiento es lo que permite que el tiempo dure. En alemán, aburrimiento se dice Langeweile, es decir, que tarda mucho. O sea, estoy aburrido es algo así, es como si dijera, el tiempo se me hace lento. O sea, que además es perfecto, porque es que describe magníficamente, yo creo, la sensación del aburrimiento. Bueno, ahora dicen los psicólogos que necesitamos aburrirnos, que la mayoría de los problemas psicológicos que tenemos obedecen al hecho de que no paramos. Es decir, que todo está en movimiento, nada dura nada. ¿Cuánto dura hoy un trending topic? Pues antes duraba igual 24 horas, un trending topic ahora dura media hora, 20 minutos, un cuarto de hora. Todo se sucede de una manera tremenda. Entonces, bueno, la modernidad líquida, por tanto, sustituye a un orden social que tenía un orden, y ese orden consistía, entre otras cosas, en que yo, obrero de la Fiat, obrero de la General Motors o de la Ford, sé que formo parte, diríamos, del grupo de los que tiene menores ingresos, pero tengo un puesto seguro y además sé que junto con mis compañeros podemos luchar conjuntamente contra los propietarios porque tenemos capacidad de chantaje. Es decir, que Ford necesitaba a sus obreros para poder poner en marcha su sistema productivo. Pero hoy, si los obreros se ponen en huelga, estamos viendo en Zaragoza ahora también con la Opel, que la ha comprado la Peugeot, ¿no? El PSA, me parece que se llama, ¿no? Se llama PSA la empresa. Bueno, pues si tú no entras por el aro, yo me llevo la empresa a otro sitio y ahí os quedáis. Obreros, y el Estado tiene que hacerse cargo, el Estado o cada individuo por sí mismo, tiene que hacerse cargo a partir de ese momento
de su propia vida. O sea, que antes había contradicciones sociales, pero se había buscado un equilibrio en esas contradicciones que permitía que la vida fuera previsible. Eso es lo que en cierto modo pues, nos garantizaba la modernidad, y nos habíamos acostumbrado a que esto fuera así, y eso es precisamente lo que rompe completamente la globalización. Desde luego la globalización se percibe de una manera muy diferente en el mundo occidental, sobre todo en Europa y en el resto del mundo, por cosas que también percibe muy claramente Bauman. Entonces, lo que dice Bauman es que la característica fundamental de esta sociedad líquida es que los habitantes de este nuevo mundo viven permanentemente en estadio de asedio, en vidas quebradas, sobre todo en vidas inciertas. No sabemos si vamos a cobrar nuestra pensión, porque el Estado puede quebrar, como hemos visto también como consecuencia de la crisis. No sabemos si nuestros hijos van a tener empleo. No sabemos si podemos mantener nuestro nivel de vida y, por supuesto, nuestra protección social, porque para ello necesitamos innovar, ser productivos. Lo que si hemos conseguido mantener el estado de bienestar es porque conseguimos innovar, digo los países más desarrollados. Pero ¿quién nos asegura que dentro de 10, 15 años, quizá 5, los chinos no construyan coches a la altura de Audi, BMW y Mercedes? A mitad de precio. Se acaba Audi, BMW y Mercedes, o incluso la Volkswagen. Es decir, eso que antes parecía que podíamos dar por hecho, eso de repente desaparece. Entonces, bueno, entonces hemos entrado en un mundo donde los individuos tienen que volver a competir. Hay todo un conjunto de individuos con los que tenemos que competir, es decir, que nosotros tenemos que competir con nosotros mismos porque tenemos que transformarnos para adaptarnos a esas nuevas necesidades sociales, y a la vez tenemos que competir con otros que a su vez están compitiendo consigo mismos para seguir pudiendo tener un precio de mercado. Por tanto, la característica es, dice, por un lado, a lo que estamos asistiendo es a una sociedad crecientemente consumista que está transformando nuestra psique, y por otro lado estamos asistiendo a un proceso que nos obliga, el término es maravilloso, a la autooptimización. Es decir, ya no basta con que seamos buenos trabajadores. Ahora encima tenemos que estar en forma, tenemos que comer comida saludable. Tenemos que seguir las series que sigue todo el mundo, porque si no, no podemos participar de las conversaciones, ¿no? Es decir, todo eso tenemos que conseguirlo nosotros para poder llevar una vida mínimamente con sentido. Claro, una de las características este es un término muy bonito de otro gran sociólogo británico, el Anthony Giddens, aunque perdió gran parte de su prestigio porque fue el teórico de la tercera vía de Tony Blair, pero él realmente los libros que hizo antes, bueno, él dijo que ese libro lo escribió porque necesitaba financiar su cuarto matrimonio, me parece que era el tercero o el cuarto. Entonces necesitaba así sacar un bestseller, entonces pues escribió este libro, pero él tiene otra visión que comparte con otro gran sociólogo, este es alemán, Ulrich Beck, que seguramente han oído hablar de él, que es la idea de lo que llama la segunda modernidad. No lo llama la modernidad líquida, es una modernidad, dice, bueno, es una modernidad, es la modernidad que se caracteriza por el hecho de que somos nosotros quienes tienen que decidir por sí mismo algo que venía decidiendo la sociedad por el sujeto. O sea, que lo que antes, por eso lo llama la sociedad postconvencional o digamos la modernidad reflexiva. Si pongo un ejemplo lo van a entender inmediatamente. O sea, antes uno se casaba, era lo que había que hacer. Ahora uno puede casarse o no casarse, pero diseña por sí mismo cómo quiere que sea ese vínculo en el que entra. Puede decidir incluso el sexo de su cónyuge. Antes eso era
O sea, es decir, un varón se casaba con una mujer se casaba con un varón. Ahora pueden casarse dos varones, etc. Es decir, aumenta la posibilidad de la elección, pero sobre el sujeto recae qué es lo que elige. Esto es el... Y claro, ahora si nos damos cuenta, antes Marifran ha dicho que me recordó que había estado 4 años de presidente del CIS, y entonces, pues claro, me tengo que tragar miles de encuestas. Las que me han parecido siempre más fascinantes en nuestro país son las encuestas de religión. Porque ahí es donde se ve la modernidad reflexiva pura. O sea, el otro día en la última encuesta del CIS, antes de ayer, siempre me fijo en lo mismo, ahora ha bajado a un 69% de las personas que se declaran católicos. En Euskadi son menos incluso. Pero es que cuando se declaraba, era en mi época, yo estuve entre el 2004 y el 2008, o sea, en la primera legislatura de Zapatero estuve yo en el CIS, en el entonces era el 76%. Pero en las encuestas específicas sobre religión, lo que llamaba la atención es que había más gente que se declaraba católica que gente que afirmara creer en Dios. Fascinante, ¿verdad? Cuando uno seguía indagando, se encontraba con que solo, digamos, dentro de los que se declaran como católicos, 2/3 no creen ni en la Virgen, ni en los santos, ni en la Santísima Trinidad. Creen vagamente, ¿no?, en la idea de Jesucristo. ¿Qué pasa? ¿Que la religión católica se hunde? No. O sea, se puede ser cristiano, pero yo decido qué es lo que tengo que creerme del cristianismo, no lo que me diga el Papa. Es decir, estoy haciendo un uso individual de algo que era una convención estricta, dogmática, que es lo mismo que les ha ocurrido a las ideologías. Yo puedo ser votante del PP y ser homosexual. No lo percibo como una contradicción. O yo puedo ser ecologista y liberal. Parece que es una contradicción los términos. Pero bueno, somos capaces de admitir esas contradicciones. Fíjense en lo que la gente pone en su muro de Facebook. Adoro a Tom Petty and the Heartbreakers y a Tchaikovsky. No pasa nada. Todo es reconciliable. Es reconciliable, pues eso, que me gusten dos películas radicalmente opuestas. Es decir, yo decido cuál es mi menú de gustos, ¿no? Aquí es donde está. Pues bueno, esto forma parte también, diría Bauman, forma parte también de lo líquido, sencillamente porque de lo que se trata, lo veremos ahora enseguida con más detenimiento, es de que el individuo se crea que decide, cuando realmente quien decide por él es todo el sistema que favorece el consumo. Entonces, aquí la consecuencia de esto, aquí hay dos grandes consecuencias. La primera es que hemos entrado, este término me encanta, hemos entrado en un sistema de vulnerabilidad mutuamente asegurada. Recuerden eso de la destrucción mutuamente asegurada, es decir, si vamos a una guerra atómica, es por eso digamos, el acrónimo en inglés es MAD, o sea, locura, Mutually Assured Destruction, o sea, destrucción mutuamente asegurada, si entramos en una guerra nuclear. Ahora él hace un juego con esos términos y dice lo que ahora cabe hablar de una vulnerabilidad mutuamente asegurada, es decir, que los seres humanos hemos entrado bajo unas condiciones donde ya nadie nos protege de verdad. O nos autoprotegemos o seguramente acabaremos entrando a formar parte del nuevo ejército de reserva industrial, que es como Marx llamaba el proletariado. Los parados son el ejército de reserva industrial, es decir, aquellos de los que echa manos el empleador cuando se le ponen gallitos los empleados y aspiran a mayores salarios. Entonces dice, bueno, como hay mucho desempleado, pues bueno, a vosotros os expulso e incorporo a este ejército de reserva. Ahora lo que nos encontramos es con que comienza a aparecer
sectores de la humanidad, pero que también los podemos encontrar dentro de todas y cada una de las sociedades, que él califica como de basura humana, es decir, que serían los superfluos, los prescindibles, utilizando una metáfora con el mundo del mercado, los ejemplares defectuosos, esos que devolvemos otra vez al Corte Inglés, ¿no? Cuando de repente nos damos cuenta de que no encaja bien alguna cosita. Cada vez más se incorporan a este ejército los que podríamos llamar los desempleados de larga duración. Los desempleados de larga duración, cuanto más tiempo estemos desempleados, menor capacidad tendremos también de reemplearnos, sencillamente por eso en Escandinavia se optó por lo que llamaban flexicurity, que es la flexibilidad, dotar de flexibilidad a las empresas para poder competir, digamos, en un mercado internacional, para que despidieran con menos cargas de las habituales dentro de, digamos, de la época gloriosa del estado de bienestar, pero a la vez, una vez que alguien está desempleado, el Estado asume la responsabilidad de reciclarlo para que pueda ser reempleado inmediatamente. O sea que uno puede perder con relativa facilidad su empleo, pero la seguridad reside no en que lo mantienen sí o sí empleado, sino que se le recicla. O sea, entonces, bueno, esto es bueno, es mejor que exista que no exista, pero es un poco el reciclaje, ¿no? O sea, es decir, que somos también, como la basura, podemos ser reciclados. Es decir, se nos expulsa y entonces con aquello que éramos, se nos da otra forma, ¡pum!, podemos ser útiles, ¿no? ¿Qué ocurre si queremos ser botella de cerveza? Que yo particularmente son las que más me gustan, por el contenido más que por la forma. O sea, y si me convierten de repente en ventana, ¿no? Utilizando, digamos, el mismo material del que antes, es decir, mi identidad estaba asociada a ser de una determinada profesión, y porque de repente esa profesión ya no. Ahora este problema lo están sufriendo, seguro que hay alguno aquí, lo están sufriendo muy, muy intensamente los periodistas, por ejemplo. El periodismo está en un proceso radical de destrucción de empleo, de reorganización paradigmática, y estos aquí también influyen evidentemente las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, por un lado se produce esto, pero por otro lado se produce lo que Bauman llama la nueva geografía del mal, que eso sobre todo le influyó muchísimo en la reflexión sobre esta idea, la crisis de los refugiados, ¿no? Es lo que él llama la adiaforización, es decir, la neutralización y la banalización de lo éticamente incorrecto, es decir, la indiferencia con la que asistimos, por ejemplo, a las muertes de inmigrantes en el Mediterráneo. El otro día, recuerdan que hubo también otros 100 que se encontró ahí. Creo que han muerto ya más de 3.000, que sepamos. No sabemos los que mueren atravesando el desierto del Sahara. No sabemos tampoco cómo se les hoy voy fatal de tiempo, así que voy a intentar adelantar. Es decir, esa indiferencia ante el sufrimiento de los demás es una característica importantísima de nuestra nueva sociedad, pero también, como dije antes, voy a ir acelerando porque como ya ven que me enrollo con cualquier cosa, pero también lo más grave quizás sean los efectos políticos, lo que él llama la pérdida de la política, lo que antes habíamos visto con el poder que va emigrando a otras esferas, la aparición de nuevos poderes frente a los cuales la mayoría de los estados ni siquiera tienen la oportunidad de enfrentarse, como puede ser las grandes empresas multinacionales, incluso muchas organizaciones mafiosas que ponen en jaque a estados enteros, como puede ser el caso de México, la aparición del fanatismo religioso como un factor político nuevo que pensábamos que habíamos perdido de vista, y luego la reconstrucción, esto sí es muy interesante, la reconstrucción de la esfera pública.
La esfera pública es el lugar donde nosotros pues, nos podemos contemplar junto con los otros ciudadanos. Ahí es fundamental la mediación que establecen los medios de comunicación, por eso se llaman medios. Ahora, estamos sujetos a un proceso de desintermediación, entre otros, de la información. Podemos acceder a la información sin necesidad de comprar ningún periódico. Podemos alojarnos en Vitoria sin necesidad de ir a ningún hotel y sin necesidad de tener amigos, simplemente acudiendo a una empresa que se llama Airbnb. Es decir, que los intermediarios tradicionales comienzan a ser superfluos. Claro, entre estos intermediarios, ¿quiénes están? Están también los políticos. Es decir, ¿para qué necesito los políticos si yo puedo también presentarme, hacerme presente sin necesidad de un representante en el debate y en la participación en las decisiones, ¿no?, que afectan a nuestra comunidad? Pero claro, el auténtico poder está, esto no lo dice Bauman, pero lo he dicho yo en algún sitio, perdón que me autocite, el auténtico poder está en los intermediarios de la desintermediación. Es decir, la desintermediación es posible porque alguien nos ofrece un instrumento. Una vez que se nos ofrece ese instrumento, quien nos regala el instrumento, como es Internet, se beneficia de los datos que nosotros vamos introduciendo cada vez que hacemos una operación digital. Como es sabido, con las máquinas de rastreo adecuadas, todo es rastreable. O sea que cualquier email que nosotros hemos mandado, si alguien se lo propone, se recupera. Cualquier WhatsApp, cualquier cosa que esté o que haya estado en eso podemos llamar el ciberespacio, todo eso es potencialmente rastreable. No desaparece nunca. No desaparece nunca. Entonces, ¿quién tiene acceso a esa información? Aquí es donde entramos ya en el punto terrorífico desde una perspectiva política. Quien tiene acceso a esa información es el Estado, si así lo pretende, pero normalmente nos protege la Ley de Protección de Datos, aunque no nos protege de todas las consecuencias. Pero el otro día vi un artículo muy interesante en el New York Times, en el sentido de que en China, donde no dejan actuar a Google, donde actúa una empresa china, por supuesto controlada perfectamente por el Estado, cuando alguien va a pedir un visado, le hacen se busca cómo ha actuado esta persona, cuál ha sido su comportamiento en Internet, y en función de eso se le otorga o no el visado. Eso sí que es el gran hermano. Y eso es una de las cosas que percibió Bauman, que es lo que él llama la vigilancia líquida. Liquid surveillance es el término, es decir, los datos nos vigilan. Curiosamente, cuanto más nos metemos en Internet, tanto más sabe alguien sobre nosotros, si así lo pretende. Lo único que nos salva es que somos 7.500 millones. Y entonces, claro, solo quien pretenda ser político o comience a ser objeto de algún interés, tiene interés, o una empresa, porque todos esos datos además se compran. Para que se hagan una idea, vamos a ver, si de repente en Vitoria se introduce en Google o en otros buscadores de una manera estadísticamente relevante minifalda verde, por un ejemplo absurdo, tengan la seguridad que al cabo de 2 días en el Zara local hay minifaldas verdes. O sea que ese es el valor que tiene todo ese tipo de información. O sea que saben, es decir, cuando hubo la epidemia de gripe,
asiática, que no acabó en epidemia. Google se ofreció al gobierno de los Estados Unidos para seguir por donde el mapa de la gripe. Y el Ministerio de Sanidad, el equivalente del Ministerio de Sanidad, allí dice, pero bueno, ¿pero por qué? ¿Cómo nos puedes ayudar? Dice, pues nosotros somos muy eficientes, nuestras oficinas. Dice, no, me puedo anticipar en 2, 3 meses. ¿Cómo? Pues simplemente analizando cuál era la desviación estadística de la entrada de flu, gripe, en Google. Y a partir de ahí, ¡pras!, te trazan inmediatamente el mapa de por dónde va efectivamente la gripe. O sea, estamos siendo observados, pero no lo sabemos. Y en eso consiste la vigilancia líquida. Estamos siendo permanentemente observados también por cámaras que desconocemos que existen, salvo cuando se comete algún tipo de delito. Sabemos que normalmente se hace para eso, pero no sabemos si alguien las puede utilizar también para otros fines. Entonces, lo que viene a decirnos Bauman es que en la situación de vigilancia líquida la máxima es nunca debes saber que te vigilamos. O sea, de lo que se trata es de que te vigilemos y que tú pienses que estás en la intimidad de tu habitación haciendo lo que te da la gana, metiéndote en cualquier página web, etcétera. Todo eso te incorpora después a un tipo de categoría de persona que si alguien le utiliza, para bien o para mal, indudablemente, pues al final puede saber. Y entonces dice, y la otra dimensión es la dimensión de, bueno, lo que es la máxima de Facebook, no volverás a estar solo. Es decir, de lo que se trata es de la seducción de los ciudadanos y consumidores a través de estas empresas del dominio de la cultura de la red. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues las consecuencias tienen mucho que ver. Yo iba a haberme detenido más en esto porque es lo que Bauman llama el paso de una sociedad de productores a una sociedad de consumidores. Es decir, todo está organizado de tal manera que los sujetos tienen que tener la impresión que todo cuanto acontece en el mundo es un objeto de consumo. Entonces, de la misma manera en la que yo, lo reconozco, estoy continuamente metiéndome en Amazon para comprarme libros o ver si han salido algunos libros o lo que sea, y además el algoritmo de Amazon me tiene perfectamente pillado porque todos los libros que me recomienda me interesan. O sea, tengo que hacer auténticos esfuerzos para no caer en la tentación. Y si no caigo en la tentación es porque he leído a Luhmann, entonces porque no quiero sentirme como un consumista de estos manipulado, ¿no?, por el sistema. Aquí lo interesante, ¿no?, Luhmann lo que viene a decir es, claro, ¿cuál es el mundo de las relaciones humanas cuando nosotros utilizamos la red siguiendo un tipo de lógica, un tipo de racionalidad, si se quiere, que en el fondo acabamos trasladando a esferas que tradicionalmente estaban ausentes de esa lógica comercial? Quiero buscar novia. Me meto en una página de estas de dating, ¿no?, de buscar. Y entonces, igual que buscas la tapicería del coche que te quieres comprar dentro de un listado, pues te ponen allí, das más o menos cuál es el perfil de tu chica ideal, te aparecen las foticos. Las profesiones vienen ya preseleccionadas porque tú has dicho que quieres que sea universitaria, que mida más de lo que sea, bueno, eso todo también, igual que uno puede decir en Amazon que quiere buscar novelas de misterio, le dan el listado de las novelas de misterio, pues en esas casas de citas, entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que crecientemente nos encontramos sujetos a un tipo de lógica comercial que empezamos a trasladar a esferas que tradicionalmente se veían libres, precisamente, de este tipo de lógica. Y esa lógica es precisamente la lógica del consumo. Por tanto, la lógica del consumo es la lógica que realmente está, no solamente que caracteriza a la sociedad líquida, sino la lógica del consumo es la que está transformando al ser humano, convirtiéndolo en algo diferente. El ser humano no puede dejar de ser aquello hacia lo que le empuja la transformación social, pero
lo característico del mundo del consumo, yo creo que a mí últimamente sobre todo he releído para prepararme aquí la charla esta, me he releído un librito muy pequeño que se lee pues, casi un tirón, que se llama Comunidad, de Bauman, que es cuando... Pero claro, el problema del mundo del consumo, el problema de la modernidad líquida es que los lazos profundos, los lazos que, como diría Italo Calvino, pesantes, o sea, pesados, o sea, que nos enraizan, que son los lazos comunitarios, fundamentalmente, que es la familia, etcétera, todo eso se va desanclando, ¿no? Se va, digamos, entonces cada vez somos más, en ese sentido, somos más ligeros. Luhmann utiliza, para en vez de la idea de ligereza, él prefiere la idea de la liquidez, pero prácticamente es lo mismo. Entonces, bueno, él lo describe de una manera, voy a ir muy rápidamente, él lo describe de una manera muy... y voy a tratar de mantenerme al texto porque es la mejor manera de que vaya rápido. La premisa es, la tesis es, nada debe ser adquirido establemente por un consumidor. De lo que se trata, por tanto, para poder consumir más, de lo que se trata fundamentalmente es de inducir a que se reduzca el tiempo de satisfacción de aquello que acabamos de adquirir. O sea, que de la misma manera en que existe la obsolescencia programada, es decir, que es cuando el productor pues, hace una nevera y está diseñada para que al cabo de 5 años se rompa una pieza que cuesta tanto, que dices, bueno, pues me compro una nueva, todos sabemos que muchas empresas lo hacen, pues lo que se trata es de buscar la obsolescencia permanente de los deseos. Es decir, que no se trata, no basta, es decir, es más eficaz que nosotros cambiemos de deseos, es decir, que nos guste otra nevera nueva que ha salido en el mercado, sin necesidad de que la otra esté rota, ya queremos comprarnos la nueva. Eso es mucho más eficaz para mantener en marcha esta sociedad de consumo que no el que la nevera se nos funda. Entonces, se revierte la relación, dice él, entre necesidad y su satisfacción. Digamos que lo convencional, yo tengo una necesidad y la cubro, ya estoy satisfecho. Yo tengo una necesidad de transporte, me compro un coche, ya puedo descansar. ¿Por qué? Esa necesidad está satisfecha. No, dice él, para nada. Esto es mentira. Es decir, que las necesidades nunca son satisfechas, porque una vez que hemos adquirido el coche ya se nos presenta la tentación de la necesidad de otro coche. Bueno, a mí me pasa. Si me pasa a mí, que trato de luchar contra eso, pues imagino que tiene que pasar a mucha gente que ni siquiera ha pasado se lo ha planteado. Por tanto, lo importante no es la adquisición de algo, sino lo que antecede a la adquisición de algo, ¿no? La promesa y la esperanza de satisfacción. Claro, pero él cita aquí una expresión muy bonita de Taylor y Sabinen, que son otros dos sociólogos de estos del mundo del consumo. Dice, el deseo no desea satisfacción, al contrario, el deseo desea al deseo. O sea, lo que queremos es no dejar de desear. Entonces, lo que nos crean es el deseo permanente, el deseo nunca insatisfecho. Eso es lo que podríamos llamar lo que Erich Fromm, no, ¿quién era? No, era otro viejo de la misma época, llamaba cuando decía eso de que el hombre es un animal orgiástico. Con eso lo que quería decir es que el hombre, una vez que tiene satisfechas sus necesidades, todavía quiere más. Esa leyenda urbana, ¿no?, de que los romanos, cuando estaban ya satisfechos, pues vomitaban para poder seguir comiendo en las orgías, ¿no? Pues algo parecido. Es decir, eso, bueno, la descripción que hace del ser humano Thomas Hobbes, el autor de Leviatán, es precisamente esa. Es decir, el hombre tiene un motor llamado deseo que nunca, jamás se satisface. Es lo mismo que decía Platón. O sea, hay de aquel que piensa que puede encontrar satisfacción en los placeres, porque los placeres son como
y aquí por una metáfora muy bonita, son como un cubo agujereado, como un barril agujereado, que vas echando agua y agua, es decir, vas satisfaciéndolos, entonces se te va escapando ese mismo agua del que vas alimentando permanentemente. O sea, ahí no hay satisfacción posible. Bueno, pues esto ahora es lo que más o menos nos viene a decir Bauman, que entonces quizá sea tan eficaz porque en el fondo el ser humano es un animal deseante. O sea, igual es que esa descripción que nos hacía Thomas Hobbes es una descripción real. Y una vez que el sistema comercial ha descubierto que esto es así, ¿qué hace? Satisfacer deseos. Bueno, ¿por qué hemos pasado de una sociedad de productores a una sociedad de consumidores? Bueno, esto es lo que explica el tránsito desde una sociedad productiva, de la producción, a una sociedad financiera. ¿Quieres un BMW? No hay ningún problema. Das una entrada pequeña, te cobro 150 euros al mes, durante 12 años, y luego al final te cobro otros 10.000 euros. Se puede comprar sin dinero, solo con la promesa del dinero. Todos llevamos una tarjeta de crédito, todos la hemos utilizado alguna vez cuando no teníamos fondos para algo. Entonces, claro, el sistema se encarga de que tú compres, aunque no tengas dinero, pero porque te va a cobrar en todo caso. Lo terrible de esto, que es algo, por ejemplo, que está ocurriendo mucho ahora en América Latina, me lo contaron estudios recientemente en Chile, decían que eso era un problema nacional, que todo el mundo se estaba endeudando, pero en bienes de consumo absurdos, ¿no? Pues eso, en tener que tener una televisión así de 2 pulgadas de fina y luego de 80 pulgadas de ancho, ¿no? Y entonces te pasas media vida pagándolo bajo la amenaza, que esto es lo terrible, de que al cabo de 2 o 3 meses ya no deseas esa televisión, deseas otra. Porque precisamente esta es la trampa, con lo cual te encuentras entrampado, ahí viene el término, te encuentras entrampado doblemente, económicamente por un lado, y con un deseo insatisfecho. Bueno, esto es parte de lo líquido. Por tanto, el consumidor ideal es aquel que permanece siempre deseante, que por tanto nunca consigue sentirse satisfecho. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de esto? Pues la consecuencia de esto es sencillamente la desaparición de un mundo mínimamente estable y sobre todo también la desaparición de aquel tipo de vínculos profundos que hacían que las personas pudieran acceder a la estabilidad, que es lo que se ha producido con la aparición del amor líquido. Es decir, ese cambio casi patológico de novias o novios, ¿no?, de parejas, esa necesidad de renovar, igual que renovamos el vestuario, pues tenemos que renovar también a las personas con las que nos comunicamos. Entonces, bueno, la visión de Habermas en esto es mucho más optimista. Habermas piensa que efectivamente esto se produce en determinados aspectos, digamos, que es lo que tiene que ver con el funcionamiento de lo que él llama el sistema, pero luego hay otra dimensión de la vida social, que es el mundo de la vida, donde nosotros seguimos todavía funcionando como la familia, el grupo de amigos, etcétera, con esa otra racionalidad que él llama comunicativa, que no es la racionalidad puramente funcional, no, de satisfacer este conjunto de necesidades. Lo terrible de todo esto, dice Bauman, es que no todo el mundo puede ser consumidor. Si uno lo puede ser, pues estupendo. Y entonces lo que estamos haciendo es sencillamente pues crear personas que se sienten humilladas y desplazadas porque no pueden acceder a el estatus dominante, que es el estatus, diríamos, del consumo, ese consumo patológico. Hay una distinción que me parece que es muy bonita, que es la distinción entre una sociedad injusta. Una sociedad injusta generalmente es una sociedad desigual, donde algunos tienen más posibilidades de acceder a determinados bienes que otros, pero bueno, tampoco pasa nada si hay un mínimo, como puede ser una sociedad sueca, por decir algo, ¿no? Todos tienen un mínimo, todos pueden llevar a cabo una vida con sentido, etcétera, pero bueno, que haya gente que, como el fundador de IKEA, pues que es multimillonario, pues bueno,
no ocurre nada. El problema no es este, el problema es cuando vivimos una sociedad que no es decente, entendiendo por decente una sociedad donde se humilla a las personas. Y en una sociedad, ya hay determinadas sociedades, por ejemplo la sociedad de los Estados Unidos sería un buen ejemplo a este respecto, donde quien no tiene una determinada capacidad de consumo es una persona que se siente humillada. Puede haber sociedades más pobres que son decentes, por ejemplo el Senegal, donde todo el mundo es pobre. Puede haber que hay algunos ricos, pero entonces, como ser pobre es lo natural, pero la humillación que tú sufres en una sociedad donde lo que regula la mayoría de los vínculos sociales es el estatus económico, pues en esa sociedad te sientes profundamente herido. Y esto es lo que produce algo que los sociólogos llevan años analizando, que es la incongruencia de estatus. Incongruencia de estatus es cuando uno puntúa mucho en una dimensión y luego pues no puntúa nada en otra dimensión social. O sea, pues una típica persona que es digamos, que está dotada de digamos, una enorme experiencia educativa, ¿no? Pero gana poquísimo dinero, puede ser doctor por Oxford y tal, pero resulta que se dedicó al periodismo y entonces el periodismo está en baja. Entonces esta incongruencia, normalmente se ha establecido una correlación entre esa incongruencia de estatus y el activismo político y la movilización política. Y además es muy fácil de entender. Si tú eres un millonario negro en un estado del sur de Estados Unidos, pues muy posiblemente te sientas humillado porque habrá clubs donde no les guste tenerte como socio. No porque no seas rico, que era el criterio que excluye a aquellos que no les gusta tener, sino porque no les gusta, porque son racistas. Como hemos visto con motivo de la elección de Trump, Estados Unidos sigue siendo profundamente racista. Bueno, pues claro, esta incongruencia es mucho más difícil de superar porque es adscriptiva. Es decir, que tú no puedes evitar ser de la raza a la que perteneces. No lo consiguió ni Michael Jackson. Y mira que lo intentó. O sea, que aquí hay un... Entonces, claro, eso es lo que provoca esta... Y ahí es donde tiene la esperanza Zygmunt Bauman. Voy a ir acabando. Donde tiene la esperanza Zygmunt Bauman, es decir, que estos menesterosos, esta gente que se siente despreciada, ahí es donde puede haber un ejército de reserva para pensar en la posibilidad de otro mundo, un mundo más mejor organizado, un mundo donde podamos salirnos de esta locura, donde las élites tienen la posibilidad de rehuir su responsabilidad social, ¿no? con las sociedades que les han creado. Pues antes normalmente, pues digamos, las personas que fundan una empresa pues son leales al lugar, ¿no? donde se acogió esa empresa. Ahora ya les da igual, lo pueden trasladar a un sitio u otro. El capital no tiene patria, como decía Marx. Bueno, ¿qué es lo que ocurre ahora? En el último libro de Bauman, creo, que está traducido al castellano, se llama Retrotopía. Acabo con esto. Retrotopía, él dice que ahora estamos asistiendo al fin de la utopía, pero a un fin de la utopía muy curioso, porque, no es por nada, pero yo vine a decir algo muy parecido en un libro del año 2000, o sea que no me lo invento, se puede comprobar, se llamaba El futuro de la política. Dice, la utopía tradicionalmente se ubicaba en la tradición occidental en el futuro. O sea, el futuro es el lugar donde conseguiremos la abundancia, es el lugar donde conseguiremos la reconciliación del hombre con el hombre. Esto es puro Marx, pero también es puro pensamiento ilustrado. Todos seremos más libres, dispondremos de ocio, etcétera, etcétera. Claro, ahora la utopía se ubica en el pasado. La utopía era el mundo que hemos perdido. La utopía era el gran estado de bienestar de los 30 gloriosos años de posguerra. Es decir, la utopía se pone en el pasado. Claro, la forma en la que yo describía una idea parecida era que hemos perdido el futuro, ¿no? O sea, que el futuro, en cierto modo, ha colapsado sobre el presente y el futuro es la sede cada vez más de todas las pesadillas, es el cambio climático, es todo lo que antes hemos mencionado. Y entonces la gran utopía es
diríamos, se puede resumir en una frase muy castiza: virgencita, que me quede como estoy. O sea, la utopía es el statu quo. Si nos damos cuenta, siempre que sale gente a la calle hoy en día, no es para demandar algo que no tenemos, sino para no perder algo que creíamos ya garantizado. Ese cartel que sostenía una niña en medio de la crisis, en una de las manifestaciones que organizaron los sindicatos franceses cuando se redujo el tiempo de acceso a la jubilación, que enseguida hubo una serie de liceos, de alumnos de los liceos que se sumaron a los sindicatos, que llevaba un cartel donde ponía en grande, además yo estoy viendo esa foto, la pena es que no sé cómo recuperarla, pero la vi fugazmente, como todo, ¿no?, en la red. Ahí ponía: queremos vivir como nuestros padres. Retropía es cuando uno piensa que el mundo que vas a tener es peor que el mundo que tuvieron nuestros padres. Yo no creo que sea verdad. Pasa que es un mundo muy diferente y será un mundo al que tendremos que enfrentarnos de múltiples maneras, ¿no? Este es un mundo, por cierto, lo traía aquí. Si van a la web del País, en Cultura, hay una entrevista a Byung-Chul Han, que es este filósofo de moda surcoreano-alemán. El titular: ahora uno se explota a sí mismo y cree que está realizándose. Si leen esta entrevista, verán que todas las ideas son muy sugerentes. 2/3 de esas ideas están en Bauman. Una de dos: o no ha leído Bauman o lo está pirateando de forma miserable. Lo que pasa es que él escribe libros muy finitos, que se leen con gran facilidad, que son relativamente claros. Entonces, Bauman también dice en algún lugar que realmente nos han hecho creer que antes, para que alguien trabajara, se le obligaba a trabajar. Entonces, se le exigía más. Pues mañana necesito que me tengas esto listo. Es decir, uno ponía cara al explotador. Hoy uno no pone cara al explotador porque uno se autoexplota. Uno anticipa los deseos del jefe. Yo me autoexploto. Es decir, yo hago más de lo que necesitaría hacer. ¿Por qué lo hago? Pues porque estoy imbuido quizá de modernidad líquida. Sí, todos. O sea, por eso comenzamos, y por eso es importante al final también acabar viéndolo al final. Comenzamos viendo cómo en el fondo somos experiencia y vivencia, ¿no? Y la experiencia la conforma lo de fuera y repercute sobre nosotros dentro, ¿no? Entonces yo creo que hay la forma en la que hoy vivimos el mundo es indesligable de la sustancia que está conformando el mundo, y esa sustancia son estas nuevas tecnologías de la comunicación y todo ese conjunto de transformaciones que están empezando a llevar a cabo. La única transformación que yo creo que estamos a punto de experimentar, lo veo por los niños de 13, 14, 15 años, es que se está produciendo un cambio en el yo. Ahora no existen yoes, el yo autónomo de la ilustración. Lo que existe ahora fundamentalmente son yoes en red. Es decir, los nativos digitales están permanentemente conectados con algún grupo de referencia al que le comunican sistemáticamente todo lo que experimentan. Sus vivencias ya no son vivencias subjetivas, son vivencias en red a cada uno de los miembros de ese grupo. Imaginemos que de repente a alguien lo desconectamos, lo sacamos de ese grupo, pues es lo más parecido a quitarle, digamos, la conexión con un tubo de oxígeno. De hecho, se han hecho experimentos en alguna universidad británica. Yo leí uno que era bastante devastador. Experimentos que estudiantes, yo creo que esto es peor ahora con los más pequeños, a estudiantes pues se les daba, no sé, 20 libras y participaban en o sea, poco dinero, pero bueno, un pequeño incentivo, si renunciaban a el teléfono móvil, entrar en Internet, etcétera, durante un determinado periodo. Mes y medio, por ejemplo. Pueden utilizar el teléfono
el teléfono convencional o el correo, pero no Internet. Bueno, pues había algunos que no llegaban ni a las 12 horas. Tenían tal mono, síndrome de abstinencia completo, tal mono, que muchos se retiraban, y lo interesante es aquellos que lo aguantaban, después se les sometía a una encuesta, y en esa encuesta reconocían que empezaron a percibir otras dimensiones del mundo. Empezaban a fijarse en la luz, por ejemplo, ¿no? En la luz que hay en las fachadas de tu casa cuando sales, ¿no? La luz que se refleja en cosas que antes no se fijaban sencillamente porque estaban empantallados, ¿no? Están, pues, participando algunas de las pantallas en las que participan. Bueno, yo creo que debemos a Zygmunt Bauman el que nos haya introducido en estos peligros, el que nos haya sabido explicar de una manera tan didáctica. En cada uno de sus libros pues elige un tema u otro. Es muy devastador el último que he elegido, que es o el penúltimo, que es sobre las redes sociales, el tipo de ser humano que está generando las redes sociales, ¿no? Esto lo sabemos ya a través del tema de las noticias falsas y de esa especie de emocionalidad agresiva, ¿no? que están suscitando. Pero quiero acabar con un punto positivo y es que en el fondo todo lo social es ambivalente. La ambivalencia es la característica fundamental, la propia globalización es ambivalente. La globalización pues, nos ha cambiado la vida, pero por otra parte la globalización ha conseguido sacar de la pobreza a 2.500 millones de personas, que era la India, que era China antes de la globalización, pues eran sociedades auténticamente miserables, y hay 1.000 millones de personas más solo en esos dos países han accedido a un nivel de vida que era absolutamente inimaginable hace tan solo 10, 15, 20 años. A nosotros tampoco nos va del todo mal, también hay que ser conscientes, pero indudablemente estamos entrando en un nuevo mundo, ¿no? Y yo creo que todos estamos en deuda con Bauman por la forma en la que nos describe y sobre todo de cómo nos advierte cuáles son los peligros para poder preverlos. Pues muchas gracias.